¿Listos? Muy bien. Bueno, chicos, pues me da mucho gusto verlos nuevamente por acá. Espero que hayan tenido una excelente semana y pues un fin de semana de descanso bastante positivo. Y pues bueno, vamos a comenzar con el segundo módulo de este proceso que estamos llevando, conocer un poquito más de la nutrición deportiva específicamente y del cuerpo humano. Anteriormente ya vimos lo que es el tema de la alimentación y la relación que hay entre el alimento y el cuerpo, ¿vale? El módulo de hoy que veremos el día de hoy es precisamente los grupos musculares y sobre todo cómo impacta el ejercicio y qué relación hay entre el ejercicio y la musculatura que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es importante? Empezando por ahí. Esto es importante porque ustedes a la hora de recomendar un producto, es importante que el cliente se dé cuenta que ustedes tienen noción de, por lo menos una noción básica de cómo se debe de entrenar, qué tipos de ejercicios se tienen que hacer y cómo entrenar los músculos y sobre todo qué es lo que pasa al entrenar cierto grupo muscular, ¿vale? Entonces, al final de cuentas, como les repetí la vez pasada, todo esto son herramientas para que ustedes tengan las armas suficientes para poder llegar al cliente de la manera más exitosa posible, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con este segundo módulo. Vamos a hablar específicamente de la musculatura, cómo funciona y la relación que hay en ella con el ejercicio físico, ¿vale? Entonces, bueno, para refrescar un poco la memoria, bueno, entre paréntesis, si sienten que voy muy rápido o sienten que no es muy legible mi voz, por favor me lo hacen saber y yo con todo gusto puedo repetir, no tengo ningún problema, al contrario, me hace sentir que me prestan atención y pues al final es que todo quede perfectamente claro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a refrescar un poco la memoria respecto a la musculatura o lo poco que vimos el módulo pasado o el primer módulo. ¿Alguien recuerda, para empezar a interactuar un poquito, alguien recuerda la cantidad o el rango de cantidad de músculos que podemos llegar a tener en el cuerpo? ¿Ok? ¿Alguien? Entre 650 y 800 y algo. 40 músculos, exactamente. Recordemos que va de entre 650 a 840 músculos. Esto depende de otros músculos que no son tan populares como los músculos de la mandíbula, como los músculos del cuello, etcétera. ¿Esto por qué es importante? Porque entonces vamos a empezar a ver los tipos de musculatura, perdón, y los tipos de fibras musculares, que eso es muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, como anteriormente platicamos, la musculatura tiene el objetivo de cuidar la materia ósea, o sea, todos nuestros huesos están perfectamente protegidos por nuestros músculos, ¿vale? Entonces, los músculos de nuestro cuerpo tienen 4 propiedades que son muy importantes y es muy importante recalcarlo, las cuales son, el primero, la primera propiedad es la excitabilidad, ¿vale? Tal cual como su nombre lo dice, la excitabilidad es la manera en la que el cuerpo responde a la hormona que segregamos en nuestro cerebro, ¿vale? La hormona, recordemos que es información que viaja del cerebro a través de nuestro sistema, llega al músculo y el músculo recibe la información y actúa en base a ella, ¿vale? Entonces tenemos la primera que es la excitabilidad. La segunda tenemos que es la contractibilidad. Nosotros al levantar una pesa o al levantar cualquier objeto, el músculo se contrae. Esa es una de las propiedades del músculo precisamente, la contractibilidad, ¿vale? La tercera propiedad es la extensibilidad, que es precisamente lo contrario a la contractibilidad. Es el hecho de poder extender con fuerza y estirar por completo el brazo, ¿vale? Y la última, pero no menos importante, la elasticidad. Entonces, nosotros sabemos que las 4 propiedades del músculo es reaccionar a las hormonas, contraer, extraer o extender y la elasticidad de las fibras musculares. Ahora vamos a ir un poquito más a detalle más adelante. Entonces, bueno, los músculos del cuerpo se dividen en 2 grandes grupos. Tenemos el primero que es el músculo estriado,
que se llama estriado precisamente porque cuando tú ves el músculo parece que está lleno de estrías, tal cual lo puedes llegar a ver en una imagen. De igual manera también tenemos el segundo grupo, que es el músculo liso, ¿vale? El músculo estriado son todos los músculos que ya conocemos y nos bien. Pero el músculo liso es ese músculo que pasa desapercibido y muchas veces no lo vemos y no lo dimensionamos porque se encuentra en pequeña cantidad en ciertos órganos, en algunas arterias o incluso en algunas glándulas. Entonces, más bien, a nosotros lo que nos interesa son los músculos estriados. ¿Por qué? Porque son los músculos que vemos en todo nuestro cuerpo y que rodean nuestros huesos. Y precisamente los músculos estriados se dividen en dos grupos importantes. El primero es el músculo esquelético, que es precisamente del que hablamos. Tenemos bíceps, tenemos tríceps, tenemos pectorales, tenemos tríceps, cuádriceps, glúteo, etcétera, ¿vale? Y tenemos el segundo grupo, que es igual de importante o un poco más, que es el músculo cardíaco, ¿vale? Este habla únicamente y específicamente del músculo que rodea el corazón y que lo mantiene fuerte. Entonces, como dato importante, y si ustedes no lo sabían, el hecho de practicar deporte o ejercicio cardiovascular, precisamente lo que hace es que puede llegar a aumentar el tamaño de tu corazón, únicamente el tejido muscular. O sea, hace que tú con el ejercicio puedes llegar a lograr a que tu corazón, sea más fuerte a comparación de una persona que es sedentaria como tal, ¿vale? Entonces, este es un dato muy importante y a mí me gusta mencionarlo también porque muchas veces pasa desapercibido el músculo cardíaco, ¿vale? Entonces recordemos, la clasificación de los músculos van en dos grupos grandes, músculo estriado y músculo liso. A nosotros el que nos interesa es el músculo estriado, que se divide en músculo esquelético, todos los grupos musculares que conocemos, y el músculo cardíaco, que es el tejido muscular que tiene nuestro corazón, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto me la hacen saber y yo puedo parar y la resuelvo, ¿vale? Entonces, ya sabemos que tenemos dos grandes músculos, ya sabemos que tenemos músculo en el corazón, o más bien que el corazón es un músculo como tal, y el resto de la materia muscular va a proteger nuestro corazón. Pero también es importante mencionar que el músculo esquelético se divide en dos tipos de fibras. Ustedes imagínense un músculo, ¿no? Como si fuese una materia repleta de muchas ligas súper fuertes. Este músculo y esas ligas vienen en un conjunto grande que permiten flexibilidad, que permiten estirar o que permiten contraer, ¿vale? Pero estas ligas, por así llamarlas, se dividen en dos tipos que son importantes. Tenemos las fibras blancas y tenemos las fibras rojas, como usualmente hemos visto en imágenes de un cuerpo humano o la musculatura de un cuerpo humano, se ve pues rojo el músculo, pero si ustedes prestan atención van a ver músculos que se ven blancos. ¿Y esto por qué sucede? Porque el cuerpo es tan perfecto y tan grandioso que está dividido dependiendo de las capacidades o la demanda que tú le estés dando al músculo. Por ejemplo, el músculo rojo, perdóname, las fibras rápidas vienen de color blanco, ¿vale? Y las fibras de contracción lenta vienen de color rojo. Entonces, recapitulemos. Nosotros tenemos musculatura, ¿vale? Nuestros bíceps, nuestros brazos, nuestro pecho, etcétera. Pero dentro de esa musculatura tenemos fibras de color rojo y tenemos fibras de color blanco, ¿vale? Las fibras de color blanco son de rápida acción y las fibras de color rojo son de lenta pero duradera acción, ¿vale? Para darles un ejemplo. Por ejemplo, no son las mismas fibras musculares que utiliza un maratonista a las mismas fibras musculares que utiliza un levantador de pesas o un halterofílico. Como ustedes seguramente conocen a Soraya Jiménez, la levantadora de peso. Para poder levantar esa cantidad de peso, necesitamos las fibras musculares blancas. ¿Por qué? Porque el ejercicio de levantar, aunque sea mucho peso, el ejercicio de levantarlo no dura más de un minuto, el ejercicio es muy rápido, ¿vale? Más sin embargo, el ciclista o el maratonista que se va a aventar 3 horas entrenando,
A él no le sirven las fibras blancas, a él le sirven las fibras rojas, porque son de lenta acción, pero de larga duración, ¿vale? Entonces, eso es muy importante saberlo. Tenemos músculos que nos van a dar la energía suficiente para aventarnos un sprint, por ejemplo, corriendo en 10 segundos, 30 segundos, pero después nos cansamos y tenemos que parar. Y tenemos musculatura que nos va a permitir caminar, trotar o andar en bicicleta por cierta cantidad de horas sin cansarnos y tratando de desplazarnos la suficiente cantidad de distancia, ¿vale? Entonces, esto es interesante porque dependiendo tu necesidad, el cuerpo te va a dar la musculatura y la fuerza que necesitas, ¿ok? Entonces, aquí hay algo bien interesante y me parece también muy interesante compartírselos, el por qué los colores, ¿ok? ¿Por qué la musculatura o las fibras de contracción rápida son blancas y por qué las fibras de contracción lenta son rojas? Ok, esto varía en la cantidad de oxigenación que es capaz de retener la fibra, ¿ok? Seguramente ustedes ya escucharon hablar un poco de las mitocondrias celulares, ¿ok? Las mitocondrias celulares son nuestra fábrica de energía, ¿vale? Nosotros en nuestros músculos tenemos, en las fibras precisamente, tenemos millones de células, que dentro de esas células tenemos mitocondrias, ¿ok? La mitocondria por excelencia es la fabricación de energía en base al oxígeno, ¿ok? Entonces, a mayor cantidad de retención de oxígeno, mayor cantidad de color o de coloración, en este caso, color rojo. Y a menor cantidad o retención de oxigenación, menor cantidad de color rojo. O sea, como las fibras de contracción rápida, pero de corta duración, son muy potentes, pero nos duran muy poquito, significa que esas fibras están reteniendo muy poquito oxígeno, más sin embargo es el oxígeno óptimo que necesitamos para ese mínimo periodo de tiempo, ¿vale? Y ahora las fibras de contracción lenta, pero duradera, tienen mayor capacidad de retención de oxígeno, más sin embargo nos van a dar mucha mayor periodo de contracción o de fuerza dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces, prácticamente el color reside en la cantidad de oxígeno que es capaz de retener el músculo, ¿vale? Recordemos, las fibras blancas son de contracción rápida, pero de corta duración. Las fibras rojas son de contracción lenta, pero de larga duración, ¿vale? Las fibras rápidas retienen una mínima cantidad de oxígeno, únicamente lo necesario, y las fibras rojas mantienen o retienen una mayor cantidad de oxígeno de mayor durabilidad, ¿vale? Entonces, ustedes seguramente cuando vean fotos de la musculatura humana van a ver esa coloración blanca en algunos músculos y roja en algunos músculos. Ahora ya van a saber por qué, porque tenemos fibras blancas, rápida acción, y fibras lentas y fibras rojas lentas, pero larga duración, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante porque el cuerpo, en base al ejercicio que estemos haciendo, vamos a utilizar la musculatura o la fibra que nos va a ser necesario, ¿vale? Ahora, estamos hablando aquí de tiempo, ¿no? Unas son de corta duración, otras son de larga duración o de rápida acción. Pero ¿de qué tanto tiempo estamos hablando? Y este es un dato muy interesante y me gustaría compartírselos. Estamos hablando literalmente de milisegundos, ¿vale? Las fibras rápidas o las fibras blancas actúan en 50 milisegundos, o sea, es menos del pestañeo. Y las fibras lentas actúan en 110 milisegundos. Claro, actúan un poco, relativamente un poco más lentas, que aún así rapidísimo, que las fibras rápidas o las fibras blancas, ¿vale? Ahora, acá entre paréntesis, un dato muy importante. Y bueno, me gustaría preguntarles, a la poca o mucha información que ustedes tengan, ¿qué mineral consideran o creen ustedes que es el importante para que haya esa contracción muscular? En base a tal vez lo que han escuchado, lo que han leído, ¿cuál creen que sea el mineral Magnesio. importante para que pueda haber contracción? ¿Cuál, perdón, Alex? Magnesio. Ok, estuviste cerca. ¿Algún otro? Zinc. Sodio, potasio. El calcio. Calcio, exactamente. El calcio es factor importante dentro de la célula que en combinación de oxígeno permiten esa contracción del músculo. Por eso es importante
pues lo que todos nos dicen, ¿no? Que tengamos una dieta rica en calcio, el potasio también es muy importante y los otros minerales que ya platicamos anteriormente. Pero específicamente el calcio es el factor importante que en conjunto con el oxígeno van a permitir esa contracción o extensibilidad del músculo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué necesito saber todo esto? Porque en su momento nosotros vamos a recomendarles cierto entrenamiento a nuestros pacientes o a nuestros clientes dependiendo de su objetivo, ¿vale? Ahora recapitulemos que en los músculos, ¿ok? Tenemos reservas de glucógeno o de azúcar, ¿vale? Recordemos que el azúcar o el glucógeno proveniente de los carbohidratos son la fuente principal del cerebro y de la musculatura, ¿vale? Entonces, todos los músculos que tenemos, los músculos esqueléticos, tienen, digamos, bodegas de glucosa, glucógeno o azúcar que nos van a poder permitir hacer cierta flexión o cierta cantidad de ejercicio. Pero este tiene una cierta cantidad de periodo limitado de duración, ¿vale? Y aquí es donde viene la magia. ¿Por qué? Porque nosotros al empezar a entrenar los primeros 40, 50 minutos de ejercicio, vamos a utilizar o a vaciar esas reservas que tenemos en el músculo esquelético, ¿vale? Y después de esos 40 o 50 minutos de entrenamiento o de uso de glucógeno dentro del grupo muscular, adivinen qué macronutriente vamos a empezar a utilizar. Los lípidos, las grasas, ¿ok? Es por eso que seguramente ya escucharon ustedes que para poder bajar nuestro porcentaje de grasa, primero tenemos que hacer ejercicio de fuerza y después tenemos que hacer cardio o ejercicio cardiovascular. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es primero acabarnos las reservas de glucógeno o de azúcar y posterior a eso empezar a utilizar las grasas como fuente de energía para poder entrenar y deshacernos de ella. Recordemos que la grasa o los lípidos son energía por excelencia. Entonces el cuerpo siempre va a darle prioridad a otro macronutriente antes de acabarnos la grasa, ¿vale? Creo que vi una pregunta por ahí, voy a hacer una pausa para si quiere la resuelvo. Yo puse, entonces al momento de entrenar, hacemos primero peso, pues cardio, para poder... Bueno, ojo, dependiendo tu objetivo. Si tu objetivo es bajar tu porcentaje de grasa, sí. Primero tenemos que acabarnos las reservas de azúcar o de glucógeno que vienen de los alimentos previamente consumidos y posterior a eso viene la utilización de lípidos o grasas como fuente de energía. Pero ojo, acá es importante recalcar el tiempo. Tenemos hasta 1 hora después de esos 40 minutos posteriores para poder entrenar tu ejercicio cardiovascular. ¿Por qué? Porque en esa hora vamos a utilizar las grasas, pero si nos pasamos de esa hora, ¿qué creen ustedes que puede pasar y que no queremos? Pueden comentar, yo no juzgo a nadie, aquí nadie juzga a nadie, lo importante es que haya dinámica. ¿Nadie? Ok. Lo importante después de entrenar tu ejercicio de fuerza, esos 40 minutos y aventarte el cardio hasta 1 hora después, no puedes continuar más allá entrenando porque entonces el cuerpo empieza a degradar tejido muscular para generar energía en base a las proteínas, ¿ok? Entonces el cuerpo tiene también esa propiedad de, si lo quieres ver así, comerse a sí mismo para poder generar energía a través de ella. Pero eso ya no lo queremos porque todos queremos mantener la masa muscular, ¿cierto? Entonces tenemos los primeros 40 minutos vamos a utilizar las reservas de glucógeno. Pasando esos 40 minutos tenemos máximo 1 hora para hacer ejercicio cardiovascular y utilizar la reserva de lípidos o grasas que tenemos. Pero si pasando esa hora seguimos entrenando, ya empezamos a degradar tejido muscular, o sea, proteínas, aminoácidos, para generar energía a través de ello. ¿Y cómo funciona esto? A través del ciclo de Krebs. Seguramente tal vez alguien por ahí escuchó. Es un proceso, es un ciclo bien complicado y súper, súper complejo que el cuerpo puede llegar a tener en base a sus necesidades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en base a esta información, si yo soy una persona que ya estoy en mi porcentaje ideal de grasa, pero quiero generar más músculo,
¿qué me recomendarían ustedes? ¿Qué tipo o cuánto tiempo de entrenamiento me recomendarían en base a esto que estamos platicando? ¿Sería al revés? O sea, primero hacer cardio y luego peso. Ok, primero O sea, hacer cardio y luego peso. Tienes un punto, estuviste cerca, pero ahí te va. Para una persona que ya está en su porcentaje de grasa ideal y lo único que quiere hacer es crear más masa muscular, entonces lo que tenemos que hacer es evitar hacer cardio y aprovechar esos 40 minutos para hacer puras pesas. Después de esos 40 minutos no hay más entrenamiento y viene la proteína en polvo en la ventana anabólica que tenemos, que platicamos anteriormente, después de tu entrenamiento. ¿Por qué? Porque si la persona o el atleta que tiene su porcentaje de grasa ideal y solo quiere generar músculo, después de esos 40 minutos, ¿qué es lo que va a pasar? Empiezas a degradar lípidos. Pero como comenté anteriormente, la grasa es necesaria en el cuerpo y después de cierto porcentaje vienen desórdenes hormonales que no queremos. Entonces, por eso no es recomendable para una persona que ya está en su porcentaje de grasa ideal, no es recomendable que haga cardio post-entrenamiento de pesas. Ese tipo de pacientes, clientes o atletas únicamente se van a enfocar en hacer pesas o aprovechar esos 40 minutos de entrenamiento de fuerza. Seguramente ya han visto que hay atletas o clientes que ya están fuertes, quieren generar más masa muscular. ¿Qué es lo que hacen? Comen antes de entrenar. Que comete un sándwich de crema de maní, que comete un sándwich o un camote, un plátano. ¿Por qué? Porque ahí precisamente lo que le estamos dando al cuerpo es glucógeno, carbohidratos, para que pueda tener más fuerza y pueda tener un mejor aprovechamiento en su entrenamiento, ¿vale? Entonces, es por eso que a veces nosotros los nutricionistas, pues les dejamos que el sándwich o la crema de maní o el camote, el plátano macho antes de tu entrenamiento, porque ellos ya no necesitan bajar porcentaje de grasa. Lo que necesitamos es darles las herramientas para que tengan la fuerza y la energía de entrenar musculación en esos 40 minutos, 50 minutos cuando mucho, en su ejercicio de fuerza, ¿vale? Si alguien tiene una duda, con todo gusto me lo hace saber. Esto es importante porque para cerrar con broche de oro el tercer módulo de la suplementación, vamos a, en base a las necesidades del cliente y en base a los productos que ya vi que están manejando, yo les puedo decir qué tipo de productos les vamos a recomendar y en qué cantidades. Pero antes de eso necesitamos saber qué es lo que está pasando a la hora de entrenar y el porqué del asunto, ¿vale? ¿Alguien tiene una duda hasta acá? Paola puso, entonces lo ideal es bajar de peso y no tanto la masa muscular. Lo ideal es bajar de peso y no tanto la masa muscular. Sí, Paula, efectivamente. Mira, la Organización Mundial de la Salud dice y estipula que en los caballeros un porcentaje de grasa saludable va de entre el 14 y el 18%. ¿Vale? Un caballero saludable promedio. Y en mujeres, un porcentaje ideal saludable va entre el 18 y el 22%. ¿Ok? O sea, ustedes tienen permitido tener más grasita que nosotros, pero ¿esto por qué? Porque las mujeres tienen la dicha de dar a luz y precisamente porque son seres más hormonales que nosotros. Y como anteriormente se los dije, la grasa está considerada ya también como una hormona y no solo como un macronutriente. Entonces, si por ejemplo te llega una cliente que te dice, no, pues mi nutricionista me dice que yo estoy bien de porcentaje de grasa, ¿cómo me recomiendas entrenar? Ok, ella ya está en su porcentaje de grasa, no quiere bajar su porcentaje, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces únicamente ejercicios de musculación. Tal vez le ponemos un poquito de cardio. ¿Para qué? Para oxigenar, porque la oxigenación dentro del cuerpo es importante y es saludable también, pero ya no nos vamos a aventar una hora, ya no media hora, como normalmente es lo que se estipula. Aviéntate tu entrenamiento de pesas y después media hora mínimo de cardio, ¿no? Puedes ponerle 10 minutos, 15 minutos y no va a haber realmente una gran diferencia. Pero si te llega un cliente o un paciente que lo único que busca es bajar su porcentaje de grasa, entonces ahí sí, ¿sabes qué? Aviéntate 40 minutos de ejercicio de pesas y tú sí puedes aventarte hasta una hora de ejercicio cardiovascular, pero una hora, no más, porque entonces el cuerpo empieza a degradar tejido muscular o el término correcto se llama autofagia, ¿vale? Que es la recuperación
de tejido a modo de creación de energía, ¿vale? Si no respondí tu pregunta, me lo haces saber, ¿vale? No tengo ningún problema en repetirlo. Sí, gracias. Zaret, perdón, tengo una Dime, pregunta. Sergio, ¿qué tal? Claro, ¿Qué tal? dime. Muy buena tarde. A ver, entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la grasa ideal que yo puedo tener? Mira, Es si tú eres decir, una persona... Ajá, te escucho. sí, de acuerdo a mi peso general, lo voy a Ujú. calcular con el índice de masa corporal, o cómo calculo mi grasa, que es Mira, normal, porque no sé si esto tenga que ver, por ejemplo, en las complexiones y genéticamente de cada persona. Es imposible que yo sé que yo tengo una genética de que vengo de una genética ancha, y que todos en mi casa son gruesos y que hay mucha grasa. Entonces, es imposible que yo diga que voy a ser igual de delgado a ti, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tú tienes otra genética, ¿sí? Entonces, no sé si esto tiene que influir en qué es lo normal de acuerdo a mi peso o genéticamente. ok. Te agradezco mucho tu pregunta, Sergio, porque es muy interesante esto que acabas de comentar. Vamos a empezar por el tema de la genética, ¿vale? Anteriormente se creía que el ser humano nacía con una genética, que al final la genética es información celular que venimos arrastrando de nuestros antepasados. Anteriormente se pensaba o se creía que tú nacías con esa información y no había de otra. Es lo que había y teníamos que resignarnos. Mas, sin embargo, hoy en día se ha demostrado que el ser humano, y les voy a recomendar el libro, que el ser humano es capaz de poder modificar su genética, ¿vale? ¿Esto en base a qué? Al ambiente en el que vives, a los hábitos que tienes, a la nutrición que tienes, a la cuestión psicológica y emocional también es muy importante. Entonces vamos a empezar por ahí. Si tú vienes de una familia de personas con sobrepeso, tú no tienes que resignarte a que va a ser así. Tú eres capaz de modificar tu genética en base a tus hábitos. Y esto a ti te permite modificar la genética de tus descendientes, ¿vale? ¿Puede ser que te cueste un poquito más de trabajo? Sí, pero no nos vamos a resignar. Si eres capaz de modificarlo, ¿vale? Punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo voy a saber yo qué porcentaje de grasa o en qué porcentaje de grasa estoy en base a lo que estamos platicando? Con unas simples medidas que de hecho yo les voy a pasar una página en internet que es súper sencilla para que ustedes puedan tener un rango o más bien un parámetro lo más acertado posible a su complexión corporal actual. Lo único que necesitas es tu altura, tu medida de cuello, cintura y cadera. En base a esto ya puedes tener una cifra muy cercana a tu porcentaje de grasa. Al final siempre lo ideal va a ser que un nutriólogo con certificación ISAC te haga la plicometría. No sé si han visto anteriormente, la plicometría es la medición de pliegues cutáneos con como una pistolita, una tijerita. Esa es la mejor manera de calcular tu porcentaje de grasa. Pero para quienes no tienen un nutriólogo a la mano, pues se puede sacar por medio de la página de internet que yo les voy a mandar cuando terminemos la videollamada, ¿vale? Entonces, bueno, ¿respondí tu pregunta, Sergio? Sí, la respondiste de acuerdo a, para saber, por ejemplo, te puedo decir, porque saber cuánto es lo que debo de tener de grasa para poder empezar a hacer como músculo, o generar como la estimulación de músculo. Entonces, sí creo que es importante primero bajar lo que hasta un estado normal o casi normal de grasa para empezar ahora sí a ejercitar el músculo. Entonces, era mi pregunta porque precisamente es en la fase que me encuentro. Yo sí ya bajé bastante grasa, ¿sí me entiendes? Yo no sé, yo voy con una bariatra y ella me da aceleradores metabólicos porque estaba muy lento, pero de tener 38.1, perdón, en grasa estaba en 38.5, que no sé qué sea, pues aquí dice, y ahora ya estoy en 30, he bajado 8.5, ¿sí? Entonces de grasa, entonces, pero obviamente sé que esta se va
grasa de tus piernas, que queremos que no se vaya de la nalga y queremos que, ¿me entiendes? Pero también baja toditito completo. Hasta mi cara bajó porque tenía más grasa. Yo era más de cara redonda, cachetón, entonces se me bajó también de la cara. Entonces, yo sé que es completamente, pero hay que llegar a una medida normal donde yo ya pueda estimular bien el músculo. Ok, mira, ahí te va. Para empezar, estamos hablando de puntos porcentuales, ¿vale? Como te decía, la Organización Mundial de la Salud estipula que en un varón saludable promedio va de entre un 15 a un 18, 19% de grasa, ¿vale? Entonces tú ya vas a la mitad, te falta otro 15 para llegar al rango saludable y a partir de ahí enfocarte únicamente en generar masa muscular. Ahorita tu proceso es muy importante, Sergio. ¿Por qué? Porque sí es importante bajar tu porcentaje de grasa, pero también es importante mantener tu masa muscular ya existente. Es por eso que el peso ya es un dato que está obsoleto, porque el hecho de que bajes de peso no te indica que únicamente hayas bajado de grasa, sino que también puedes bajar de agua, litros de agua, y puedes bajar cantidad de masa muscular, que eso es lo que no queremos, la autofagia, ¿vale? Entonces, necesitamos estar entre de un 15 a un 18%, perdón, a un 16%, y a partir de ahí, ahora sí empezar a generar masa muscular o enfocarnos únicamente en eso, en generar masa muscular. Porque mira, por ejemplo, antes grasa 38.5 y músculo era 38.1. Si te das cuenta, eran casi iguales, era 0.4 de diferencia a la grasa más. A hoy, grasa es 30, o sea, he bajado 8.5 y músculo de ser 38.1, estoy en 37. Bajé 1.1 de músculo desde un inicio, ¿sí me doy a entender? Sí, pero ahora lo que yo quiero es precisamente esa manera en la cual no puedo perder el músculo ya existente. Es más, recuperar el 38, ese uno que me hace falta, y poder irlo elevando e ir bajando la grasa gradualmente. Sé que es paso a paso, pero si hay una manera en que yo aumente el músculo, también gradualmente, no que baje, que suba. Claro. Ok, ¿y eso cómo lo vamos a conseguir? Número 1, con el tipo de entrenamiento que vas a llevar. Y número 2, lo que comentábamos la clase pasada. Si tú alcanzas tu necesidad diaria de proteína, ten por seguro que no vas a perder músculo, ¿vale? Entonces, tú en tu proceso tienes que ver tu alimentación actual y sacar la cuenta de que estés consumiendo la cantidad necesaria de proteína para evitar la autofagia o la degradación de tejido muscular. De esa manera vamos a proteger el músculo ya existente y podemos enfocarnos específicamente en la cantidad de grasa. ¿Me explico? Eso aunado a que hagas entrenamiento de fuerza, ten por seguro que vas a lograr mantener o incluso aumentar ligeramente tu cantidad de masa muscular, ¿vale? Acuérdate que para que haya más músculo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romperlo, ¿vale? Y eso se logra con pesos, contracción y extensión, ¿vale? Es por eso que levantamos pesas como tal. Pero es importante que te asegures que estás consumiendo la cantidad suficiente de proteína, porque si no estás consumiendo la cantidad suficiente de proteína, entonces sí empiezas a degradar tejido muscular. ¿Ok? Ah, excelente. Bien. Sí, aclarado, perfectamente bien. Gracias. Sí, ok. No, gracias a ti por participar, Sergio. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta ahora? Yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando por ejemplo, te dicen, no estoy bajando de peso, pero sí de tallas? Eso normalmente es porque están liberando líquidos, ¿ok? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Se están quedando corto en hidratación, ¿vale? Entonces, normalmente la gente que pierde talla tiende a ganarla cierto periodo después, cierto periodo de tiempo posterior o después. Entonces, siempre es importante decirles que la cantidad de agua es bien importante, porque entonces tenemos un parámetro poco preciso de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y es ahí donde vienen las confusiones de que, oye, yo ya había bajado de talla, pero un mes, mes y medio después ya volvió a aumentar, ¿qué es lo que pasó? Y te das cuenta que pues el porcentaje de grasa no varió, la cantidad de masa muscular no varió,
todo reside en la cantidad de agua que tenemos. Recordemos que tenemos líquido intracelular y extracelular, que bueno, ese es otro tema, tal vez no nos compete mucho, pero es un tema bastante complejo, pero tu pregunta es bastante interesante, Sujei. Ahí reside en la cantidad de agua o líquido que está perdiendo la persona. Ahora, también es importante mencionarles que hay muchos productos milagro que lo que hacen es eso precisamente, te deshidratan para que tú veas cierto cambio en tu cuerpo. Más sin embargo, pues nos están dando a tole con el dedo. Honestamente, la reducción de peso o de porcentaje de grasa es un poquito más complejo que eso, ¿no? Que simplemente tomarte pastillitas o tomarte polvos como tal, ¿vale? ¿Duda resuelta? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ya sabemos que cierta cantidad de tiempo vamos a utilizar los azúcares, carbohidratos o glucógeno. Después comenzamos a utilizar lípidos y ya por último vamos a empezar con la autofagia o la degradación de tejido muscular para la creación de energía, que hasta ahí no queremos llegar. Ahora, acá hay una palabra importante, la hipertrofia. Seguramente ya algunos escuchamos hablar de eso. La hipertrofia no es más que la ruptura del tejido muscular para que el cuerpo la pueda reconstruir en mayor volumen, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que hacemos literal es romper para que el cuerpo vuelva a construir en base a la cantidad de proteína que le estás proveyendo en mayor volumen, ¿vale? Pero ¿en qué momento ocurre la hipertrofia? Esta ocurre en el momento de la tensión muscular. Normalmente tu entrenador te dice, no, pues vas a hacer 4 series de 12 repeticiones, ¿no? Y ahí estamos haciendo 12 repeticiones de cada lado, de cada músculo. Esto es precisamente para llevar al músculo, ¿ok? A tensionarlo cierta cantidad de tiempo. Y en esa cantidad de tiempo lo que estamos buscando es romperlo, literal. Es por eso que se busca las repeticiones. Ahora es importante saber que cada repetición debe de ejecutarse, para que sea provechosa, debe de ejecutarse de manera lenta, bajar lento y subir lento. O como ya conocemos las propiedades, extender lento y contraer lento. Porque en ese momento en donde nosotros extendemos y contraemos, sucede la magia de la ruptura, ¿vale? No nos va a servir de nada que nos pongamos a hacer 12, 15 o 20 repeticiones si lo hacemos todo rápido, exactamente, y ese momento de tensión muscular dura muy poco. No nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde bajamos y subimos cuando el músculo rompe, y es en ese momento donde sucede la hipertrofia o la ruptura de tejido muscular. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo sepan y lo compartan. Las repeticiones se hicieron para llevar cierta cantidad de tiempo en tensión el músculo o el grupo de músculos que estés trabajando. No es tanto por la cantidad de repeticiones, no es tanto como que si haces 12 repeticiones, haces más músculo, o si haces 15, haces más músculo. Es la calidad con la que haces esas repeticiones, ¿vale? Es por eso que, pues, el parámetro se utiliza en cantidad de repeticiones. También tenemos hiperrepeticiones o tenemos pesos máximos. Seguramente han escuchado hablar de sesiones de entrenamiento de gente que hace por grupo muscular 30 repeticiones, 40 repeticiones, 50 repeticiones. Ese tipo de entrenamientos ya son un poquito más complejos y un poquito pues más rudos, que orillan precisamente a evitar a que el cuerpo se adapte ya a lo que anteriormente estuviste entrenando, porque el cuerpo es tan inteligente que se acostumbra y se adapta a todo. Entonces hay que jugar con ciertas variaciones para evitar estancamientos, ¿vale? Pero lo importante es la calidad de la repetición que vamos a estar haciendo. Por eso es que se ha escuchado que los entrenadores te dicen, hazlo más despacio, no hay prisa, baja despacio, sube despacio, precisamente porque es en ese momento donde ocurre la magia, ¿vale? ¿Alguien tiene una duda hasta ahora? ¿Qué aplica el CrossFit, por ejemplo? En esto ¿Mande? y las hiperrepeticiones, ¿podría ser algo similar como el CrossFit? Ándale, es algo similar. El CrossFit es un método de entrenamiento diferente, pero de igual manera funciona. Al final,
para poder estar saludables y para poder bajar nuestro porcentaje de grasa necesitamos movernos, no importa el entrenamiento que estén haciendo. Hay que moverse y hay que utilizar los lípidos como fuente de energía. Más sin embargo, el CrossFit muchas veces no se enfoca únicamente en la creación de músculo, sino se enfoca en mayor capacidad aeróbica, regular tu porcentaje de grasa, crear mayor flexibilidad, etcétera. Es un poco similar, pero no tiene nada que ver con la musculación o el entrenamiento únicamente de pesas. El CrossFit es un poquito más variado, digamos, como tal, y no tiene únicamente como objetivo, pues, bajarte de peso o creación de masa muscular, sino que abarca, pues, ambos lados. Y, pues, a mí me parece muy interesante, pero hay que tener mucho cuidado con el CrossFit, sobre todo por las posturas, porque son ejercicios muchas veces que son un poco agresivos y ahí es en donde vienen las lesiones, ¿vale? Si alguien tiene alguna otra duda, me lo hace saber con todo gusto. Ok, entonces, bueno, tenemos el método más usado de entrenamiento es el 4x12, tenemos 4 series por 12 repeticiones, tenemos también las hiperrepeticiones, que son a partir de 25 o 30 repeticiones, y también tenemos pesos máximos. Este método de entrenamiento de pesos máximos es más como para personas fisicoculturistas que buscan la creación de tejido muscular a como de lugar. Normalmente en pesos máximos se hacen muy pocas repeticiones, pero se utiliza muchísimo peso o el peso máximo del atleta. O sea, si estamos hablando de 4 a 6 repeticiones cuando mucho, pero con máximos pesos, ¿vale? Es de esta manera donde buscamos mayor hipertrofia muscular, mayor ruptura y obviamente los ejercicios tienen que hacerse de forma lenta y suave. Eso es muy importante también que lo mencionen, ¿vale? Entonces, bueno, llegamos, ya entrenamos, ya hicimos pesas, ya hicimos cardio. Importante recordarle al paciente que después de su periodo de entrenamiento tenemos la ventana de anabolismo en donde van a tomar su suplementación. En este caso va a ser una proteína, pueden ser aminoácidos, pero específicamente lo recomendado después de tu entrenamiento va a ser la proteína. ¿Por qué? Porque como la proteína es hidrolizada, o sea, se predigerida, llega a nuestro sistema mucho más rápido. Esto sucede entre 15 y 25 minutos posteriores a que nos tomamos el batido de proteína. Y esa cantidad va a ser suficiente para que el cuerpo comience su proceso de anabolismo. Ahora, ¿alguien recuerda en el primer módulo, además de la suplementación y de la proteína, cuál era el otro factor importante para que nosotros podamos ver los resultados que estamos buscando? Descansar. Exactamente. Bien, el periodo de sueño. El periodo de sueño es muy importante porque es el periodo de anabolismo y es en el momento en donde el cuerpo segrega hormona de crecimiento y es ahí en donde ocurre la magia, ¿vale? O sea, acuérdense que es bien importante mencionarle al cliente que si no descansa bien, muchas veces no se van a ver reflejados los resultados que estamos buscando y muchas veces es pérdida de tiempo, dinero y etcétera, ¿vale? Ahora, nosotros cuando entrenamos un músculo o un grupo muscular, normalmente el cuerpo tiende a utilizar otros grupos musculares cercanos a ese en modo de apoyo. O sea, es imposible que únicamente trabajemos bíceps. ¿Por qué? Porque hay hombro y hay tríceps, hay antebrazo, que ayudan en conjunto a que tú puedas generar esa fuerza o esa extensión, ¿vale? Entonces, en base a esto, es importante saber y pensar que tenemos que entrenar un grupo muscular cada 2 o 3 días. Es malo también que nosotros entrenemos, por ejemplo, suele pasar mucho que las personas quieren marcar el abdomen y entrenan todos los días abdomen. Eso no es, más bien eso es perjudicial hasta cierto punto, porque entonces viene una distensión abdominal precisamente provocada por la fatiga excesiva del músculo. Recordemos que el cuerpo, al entrenar, viene ruptura de tejido y en conjunto viene estrés oxidativo. El cuerpo no sabe que tú estás poniéndote en forma, que estás entrenando. El cuerpo simplemente recibe dolor, ruptura y oxidación, ¿vale? Entonces es por eso que es recomendado, por ejemplo, entrenar lunes, hombro y bíceps.
¿Por qué? Porque son los grupos musculares que se apoyan entre sí para poder ejecutar ciertas repeticiones o ciertos ejercicios. Después, al otro día se entrena pecho y tríceps. Precisamente, ¿por qué? Porque al hacer ejercicios de pecho involucramos mucho el tríceps también. Después, al otro día, vamos con tren inferior, lo que son las piernas, pantorrillas. Y si se dan cuenta, ya tenemos 2 días que no estamos entrenando hombro y bíceps. Eso puede suceder hasta el día jueves. De esta manera le damos el periodo de descanso correcto al músculo para que pueda crecer de forma saludable y óptima, ¿vale? Si entrenamos un músculo todos los días a modo de aferrarnos, de obligarlo a crecer, va a ser contraproducente y no nos va a funcionar absolutamente de nada, ¿vale? ¿Alguien tiene una duda hasta ahora? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, bueno, ya vimos los tipos de músculos, ya vimos los tipos de fibras, ya vimos cómo entrenar los grupos musculares, el periodo de descanso también muy importante, el tipo de repeticiones, la hipertrofia, que es la ruptura de tejido muscular. Recordemos que en todos los músculos tenemos reservas de glucógeno que nos van a dar la energía suficiente para poder ejecutar el ejercicio. El calcio, el mineral más importante, es por eso que también muchas proteínas vienen fortificadas con calcio para tomar en posterior después del ejercicio. También ya tenemos los diferentes tipos de fibras blancas, fibras rojas. Y otro tema también bien importante, las posturas, ¿ok? Es importante también que ustedes sepan y recomienden al cliente que todos los gimnasios habidos y por haber tienen un mínimo un entrenador de piso que está en su obligación disipar de dudas a el deportista. ¿A qué me refiero? Todos los entrenadores están obligados a auxiliar al atleta y a verificar que esté ejecutando correctamente el ejercicio, porque un ejercicio mal ejecutado puede conllevar a problemas de salud, a veces hasta graves, como por ejemplo en una sentadilla o en la utilización de prensa. Muchas veces, si nosotros arqueamos la espalda o no optamos la postura correcta, podemos tener problemas de abdomen, podemos tener problemas de cervicales en cuello, podemos tener problemas en la espalda. Entonces, es bien importante que se sientan ustedes en confianza de preguntar y también inviten a los clientes a preguntar y a corroborar, con el entrenador que están ejecutando el ejercicio correctamente. Esto con el único objetivo de mantener la salud y la postura a la hora de entrenar. Porque mucha gente suele lastimarse durante el entrenamiento y luego ya no quieren, o satanizan el ejercicio, o el gimnasio, o el CrossFit, precisamente. Entonces es ahí en donde vienen, pues, problemas de salud que obviamente nadie queremos, ¿no? ¿Alguien tiene una duda? Yo, pero siento que no sé si va con el tema. A mí me preguntaron que si una embarazada podía tomar la proteína. O eso fue lo que me preguntaron. Sí, no hay ningún problema. Digo, a menos que la proteína tenga, pues que eso nunca pasa, pero desechos peligrosos o nocivos para la salud, que realmente eso nunca se ha visto, a menos que la persona sea intolerante a la lactosa o intolerante a ciertos ingredientes que pudiese tener el producto, pero realmente no hay ningún problema por eso. Es la misma proteína que puedes comerte en una pechuga de pollo o en un vaso de leche, o en 2 vasos de leche más bien. Es exactamente la misma proteína que te estás tomando en polvo, ¿vale? Entonces, bueno, este tema para mí era muy importante mencionárselos porque, como les comenté anteriormente, les da la herramienta para que puedan ustedes tener una información más completa y tener más armas de recomendación a los clientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el tercer módulo y en el tema de la suplementación, vamos a ver precisamente cantidades, qué tipo de suplementación,
y más que nada los factores que vamos a estar utilizando para después del entrenamiento. Y digo, nunca está de más decirle al cliente o al paciente qué tipo de entrenamiento o cuánto tiempo de entrenamiento le podemos recomendar en base a nuestra proteína que estamos vendiendo o a los aminoácidos, etcétera, ¿vale? Entonces, esto funciona mucho y pues el tercer módulo sería precisamente, como les había comentado, vamos de lleno a la suplementación deportiva, saber leer las etiquetas, saber en qué momento consumirlos, saber qué es lo que estamos tomando y cómo se compone y sobre todo y muy importante, cómo actúa o qué efecto lleva dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Por ahora no. No, todo claro. Quedó bien. ¿Y puedo tomar la proteína sin hacer ejercicio? Esa es una buena pregunta, Ligia. Sí puedes tomar la proteína sin hacer ejercicio, mas sin embargo no la estarías aprovechando al 100% como deberías. ¿Por qué? Porque recordemos que la proteína viene en polvo, viene predigerida para una rápida asimilación. Esto es con el objetivo de tomarla en nuestra ventana de anabolismo posterior al entrenamiento. Mas sin embargo, si por X o por Y no tienes tiempo de cocinarte y de comer la cantidad de proteína al día suficiente, pues sí puedes complementar con la proteína en polvo. Pero pues obviamente el producto es específicamente diseñado para personas que están teniendo hipertrofia, que están entrenando y precisamente para tomar en esa ventana anabólica de la que habíamos mencionado anteriormente. ¿Vale? ¿Alguna otra duda por ahí? Yo con todo gusto la puedo resolver. ¿Ok? Bueno, pues por el momento en este tema es todo. Realmente, pues es a grandes rasgos esto que les comenté, porque si adentramos o aunamos un poquito más, pues el tema es bastante complejo y creo que muchos se me van a revolver. El cuerpo humano es una máquina bastante compleja, pero creo que esto es lo más, o más bien lo principal que necesitamos saber para poder tener referencias correctas en el momento de nosotros referir o recomendar algún tipo de método, ¿vale? El tercer módulo, pues bueno, ahí se viene lo bueno. Entonces me gustaría que también algo que les quería comentar el módulo pasado, en base a esto que estamos platicando, me gustaría que escriban sus dudas y el próximo módulo vamos a dejar un apartado para que ustedes me pregunten todo lo que haya que preguntar y no importa si no es referente al tercer módulo de suplementación, puede ser referente al primer módulo o este segundo módulo. Aquí lo importante es que nadie se quede con la duda. Y acuérdense que no hay pregunta tonta, tonto el que no pregunta, aquí nadie juzga, aquí estamos todos para aprender, que es lo más importante, ¿vale? Vale, perfectísimo. Pues yo creo que si ya no hay ninguna otra duda, pues cerramos la sesión del día de hoy. Nada por allá. Todo está muy claro. Muchas gracias. No hay de qué, Maritza. Nos vemos para el tercer módulo. Aquí estaremos sin falta. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos, Hasta chicos. luego. Tengan bonita noche. Bonita noche. Bye, buenas noches. Bye. Gracias.